Las infecciones oportunistas siguen siendo gran causa de mortalidad y morbilidad en los pacientes con VIH. Es muy importante que nosotros reconozcamos estas infecciones, sobre todo en los pacientes que llegan de reciente diagnóstico en nuestra consulta de primera vez. En el siguiente video te voy a presentar las características, las manifestaciones clínicas, los métodos diagnósticos y el tratamiento específicamente de las infecciones virales en el paciente con VIH. In this unit, we're going to learn about herpes viruses. And that's one word, herpes virus, and it refers to a family of viruses. There are a lot of different kinds, but not surprisingly, the ones we care about are the 8 that infect humans. And we call those the human herpes viruses 1 through 8, or HHV 1 through 8. So when people say herpes in common parlance, they're usually referring to herpes simplex virus 1 and 2, and those are actually just HHV 1 and 2. And as you can see, there are actually these 6 others that also infect humans. Learning about them can be kind of hard because they have so many names, but we're going to refer to them by their most common names here in the middle column. And these viruses are ubiquitous and not seasonal, and you can really get them anytime, any place. As examples, somewhere around 90% of adults have gotten CMV, 60% have HSV1, 20% have HSV2. Now let me give you the 411 on herpes viruses and their structure and replication. So starting with structure, they are all double-stranded DNA viruses, which means a low mutation rate. Now structurally, the DNA is in the viral core surrounded by a capsid, and then around that there's tegument, and around that there is an envelope. And there are glycoproteins that are in the envelope and extend beyond it. And you might think that an envelope would protect a virus, but it actually doesn't. Envelope viruses are usually more labile, or less stable, in the environment. So herpes viruses will actually not hang around in the environment that much. Now here's one critical fact to understand about herpes viruses. So when a viral particle goes into a cell, it goes to the nucleus where it deposits its DNA. And when it does, it faces a choice, either to become lytic or to become latent. And lytic means that the virus is going to make new proteins, replicate its DNA, and then create new viral particles that can go infect new cells. And that's probably what you're used to thinking of a virus as doing. We call that lytic because all the progeny virus that's produced ends up killing or lysing the cell. Now latent means that the viral DNA silently settles in the nucleus and does not start replicating and transcribing genes. And it can actually stay there for years. And the question is, why would the virus want to do that? And the answer is, at some later point, it can reactivate. We don't know exactly how or why it reactivates, but something happens, and the virus starts transcribing some of its genes again and gets the whole lytic machinery going. Now, if you understand this, you'll understand that you can actually have 2 different kinds of infections with herpes viruses. The first time you're ever infected, you have the first kind, which we call primary infection. You're not immune, so the virus can spread widely, there will be a lot of lytic infection, and there will be very possibly visible disease. So the immune system is going to come in and kill off all of this visible virus, and that's the end of the primary infection. But in the meantime, some of the virus became latent, and that virus is almost invisible. It's just a small piece of DNA somewhere in a nucleus. And so that latent virus is going to remain after the primary infection. And that means that at some later date, you can get the second kind of infection, which is reactivation or recurrent infection. And that happens when, by some chance, maybe because you're immunosuppressed or stressed, the latent virus becomes lytic again and starts the whole process over. And the key thing is this will look different from the primary infection because your immune system has already seen the virus this time. It's already seen it in the past, and so it's more prepared to prevent spread. But the virus still has some opportunity to replicate and to potentially cause disease and to potentially be spread to other hosts. And so from that, I hope you can see why it's very clever of the virus to become latent, because it offers repeated opportunities to transmit to new hosts every time it reactivates. Now going back, all herpes viruses can be subdivided into 3 groups: alpha, beta, and gamma. Alpha viruses include HSV1 and 2 and VZV. And a couple of things to know about them is they have a short reproductive cycle.
The cells, the specific cells they remain latent in and reactivate from are sensory neurons. And finally, the disease they cause is usually a painful infection that involves the skin or mucous membranes. Next are beta viruses, and they include CMV and HHV6 and 7. And in contrast to alpha viruses, these have a long reproductive cycle, and the cells they become latent in are white blood cells. And last of all, gamma viruses include EBV and HHV8. Now, the specific cells that these become latent in are lymphocytes, and a really important thing to know about gamma viruses is that they're associated with cancer, and we'll see why later. So now let's go through each of the herpes viruses one at a time and learn more about them. La infección por citomegalovirus es la principal causa de morbilidad y se trata de un herpes virus tipo 5. La seroprevalencia en la población mundial va del 40 al 100% dependiendo del estrato socioeconómico. La primoinfección usualmente es asintomática y se establece de por vida en el hospedero. Afecta tanto CD4 como CD8 y su principal característica es su capacidad de establecer un estado de latencia para luego reactivarse. El virón se compone de la nucleocápside con ADN de doble cadena lineal, contenido dentro de una cápside proteica de 162 capsómetros, dispuestos en una matriz icosa pentaédrica. También tiene un tegumento que contiene fosfoproteínas y una envoltura lipídica en la que se insertan glucoproteínas virales. La transmisión puede ser congénita, perinatal a través de las secreciones genitales de la madre, postnatal por medio de la saliva, transfusiones sanguíneas y, de mucha importancia, el trasplante de órganos. Tenemos que diferenciar entre el caso de infección y de enfermedad. La infección se refiere a la presencia del virus o bien la detección de proteínas virales, es decir, antígenos o ácidos nucleicos en cualquier fluido o espécimen, sin signos y sin síntomas, mientras que la enfermedad es la evidencia de signos y síntomas que pueden ser atribuibles al citomegalovirus y que puede manifestarse como un síndrome viral o bien como una enfermedad invasiva. Como tal, un síndrome viral, pues el clásico ejemplo es un síndrome mononucleósico. En el caso de los tipos de enfermedad invasiva, la principal forma en la que puede presentarse en nuestro paciente con VIH va a ser la retinitis por citomegalovirus. Como se ve en la figura, el patrón descrito es típico como incendio forestal, que muestra tanto áreas blanquecinas como áreas de necrosis y que están superpuestas en áreas predominantes de hemorragia. La retinitis, de forma característica, ocurre a lo largo de las arcadas retinianas y es de progresión centrípeta. Puede haber también manifestaciones a nivel de otros órganos. Aunque el ojo es el que principalmente se ve afectado, puede afectarse también todo tracto gastrointestinal, donde sobresalen las esofagitis por citomegalovirus, como es el caso de la imagen en la que podemos observar un patrón típico de esofagitis en el cual se observan úlceras longitudinales de base desigual. También son bien definidas, con friabilidad en la circunferencia. Tienen un patrón de curación de tipo geográfica. Son profundas y perforantes y tienen bordes elevados. También puede verse afectado intestino delgado, intestino grueso o colon. Sobre todo son causas importantes de síndrome diarreico. En la figura inferior podemos ver cómo también hay afección al sistema nervioso central y con menos frecuencia la neumonitis por citomegalovirus. En relación al diagnóstico del citomegalovirus, primero vamos a ver que el tipo de prueba que nosotros escojamos debe de ir en relación al sitio en donde estamos buscando al citomegalovirus y a lo que queremos demostrar. Es decir, va a haber tipos de diagnósticos serológico, de cultivo, antigenemia, diagnóstico molecular y el diagnóstico histopatológico. En el caso del diagnóstico serológico podemos tener detección de respuesta inmunohumoral o determinación de respuesta inmune celular. En el caso de la respuesta inmune humoral, nos vamos a ver un poco limitados, puesto que son útiles nada más para el diagnóstico de la infección primaria, que puede ser en el contexto ya sea de un síndrome mononucleósico o de una hepatitis aguda. Pero en realidad nada más determinan la presencia del citomegalovirus, pero no necesariamente
pues que este sea la causa de la infección. Y bueno, las técnicas serológicas son muchas, son diversas. Como podemos ver en el mapa mental, podemos encontrar ELISA, aglutinación con partículas de látex, inmunofluorescencia indirecta, inmunocromatografía, fluorescencia anticomplemento, quimioluminiscencia o el inmunoblot. Por otro lado, pues también vamos a tener la determinación de respuesta inmune celular. En el caso de la respuesta inmune celular, en el caso de nuestros pacientes con VIH, pues se va a ver un poco limitada, porque la utilidad de estas pruebas diagnósticas es determinar la capacidad de respuesta. Y en este caso, pues nos vamos a encontrar tal vez con algunas dificultades. El más importante en este rubro serían el cuantiferón para citomegalovirus, que mide los valores de TNF-gamma que se producen con la presencia del CMV. Podemos cultivar el CMV en fibroblastos de pulmón embrionario de humano. Y pues esto lo hace una prueba que no se puede realizar pues en cualquier parte, ¿no? También, como podemos ver en el mapa mental, se puede realizar antigenemia con el uso de anticuerpos monoclonales para determinar la proteína PP65. Esta pues es una proteína viral que funciona a modo de antígeno viral, es la mayoritaria y por lo tanto pues puede ayudarnos a detectar la presencia del virus. Y tenemos también por otro lado el diagnóstico molecular, obviamente pues por PCR, que es la técnica más empleada para el diagnóstico. En diversos especímenes se puede realizar, incluido líquido cefalorraquídeo, puede realizarse en tejidos, puede realizarse también en líquido amniótico. Y bueno, no hay puntos de corte diagnóstico. Y usualmente hay viremia con una enfermedad a órgano, pero puede haber enfermedad a órgano sin viremia. Entonces no nos ayudaría mucho en este sentido. Y por supuesto, el gold estándar es el diagnóstico histopatológico, donde nosotros observamos, como se observa en la figura de la esquina, los cuerpos de inclusión, en donde si nosotros no nos encontramos, pues ya son el diagnóstico de la presencia del citomegalovirus. Y bueno, muy importante en el diagnóstico de la retinitis por citomegalovirus es que, pues, aunque se pueden tomar ADN para determinar la presencia del virus en el líquido intraocular, el diagnóstico básicamente en más del 90% se hace clínico con observación directa del fondo de ojo por un personal experimentado, es decir, un oftalmólogo especializado en retina. Es útil recurrir al diagnóstico por endoscopía, también no tenemos que dejarla atrás porque nos sirve para visualizar las mucosas gastrointestinales, tomar muestras y pues hacer diagnóstico histopatológico. Finalmente, en relación al tratamiento, que tenemos que recordar que este puede variar en función de cada paciente en relación al sitio de afectación y a la gravedad. Para la retinitis por citomegalovirus, el tratamiento de primera elección es el valganciclovir, iniciando con 900 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 o por 21 días y posteriormente 900 miligramos vía oral cada 24 horas. Nuestra segunda opción sería el ganciclovir, del cual la dosis es 5 miligramos por kilogramo de peso y B cada 12 horas por 14 a 21 días y que puede ser seguido también de una dosis de mantenimiento ya sea por ganciclovir intravenoso o por valganciclovir vía oral. Contamos con otras opciones como son el Foscarnet y el Cidofovir. ¿Cuándo parar el tratamiento? Podemos considerarlo cuando el paciente tiene el tratamiento por al menos 3 a 6 meses. Puede considerarse también cuando las lesiones son inactivas, cuando los CD4 han pasado más de 100 por al menos 3 a 6 meses y con respuesta a tratamiento antirretroviral, por supuesto, pero lo más importante es que aquí quien decide la finalización del tratamiento vamos a ser nosotros, pero en conjunto con la valoración por el oftalmólogo, ¿no? Porque cuando él nos diga que las lesiones ya no son activas, pues es cuando el tratamiento se va a suspender. Algo muy importante aquí es que nuestro paciente requiere seguimiento con oftalmología y el seguimiento se sugiere por lo menos cada 3 meses durante el primer año de diagnosticada esta enfermedad. Estas mismas dosis son las que vamos a utilizar para el tratamiento ya sea de esofagitis por CMV, de duodenitis por CMV o colitis por CMV. En estos casos pues se va a preferir la presentación intravenosa, es decir, ganciclovir, y la duración va a extenderse de 21 hasta 42 días o hasta la resolución de los síntomas. Y bueno, en el caso de la neumonitis por citomegalovirus, no hay una recomendación clara, pero porque es muy poco común, bueno, hay limitada experiencia
Lo que se prefiere obviamente pues es la forma intravenosa, también se prefiere el Foscarnet. Y en el caso de la afección al sistema nervioso central, que es una urgencia, que el tratamiento debe darse lo más pronto posible, se prefiere ganciclovir o Foscarnet, pero tampoco hay pues una regla de por cuánto tiempo debemos dar este tratamiento. En relación a la infección por virus de varicela zóster, más del 95% de la población ya tiene adquirida la inmunidad en la edad adulta. En este caso, pues la enfermedad resulta de la reactivación del virus. No es tan frecuente la primoinfección, aunque también puede observarse. El riesgo en una persona va del 15 al 20%. En el caso del VIH, la incidencia es 15 veces mayor. Y bueno, la enfermedad es independiente de los niveles de CD4, aunque sí se observa con mayor frecuencia cuando los CD4 disminuyen por debajo de 200. Terapia antirretroviral. Esto no disminuye el riesgo de recurrencia de... Clínicamente, la primoinfección de la varicela va a ser característica por un rash con lesiones en diferentes estadios que inicia normalmente en cabeza, cuello y tronco y se extiende posteriormente a las extremidades, ¿no? Sabemos que tienen una evolución típica que son de máculas, vesículas, pústulas y posteriormente costas, que se mantiene, bueno, que evoluciona rápido, se instaura rápidamente de 8 a 12 horas y que se mantiene por 2 a 4 días, con algunos síntomas generales como prurito, fiebre, cefalea, anorexia y malestar general. Sin embargo, lo más común pues es la reactivación de este virus a lo largo de dermatomas. La principal área afectada va a ser torácica en el 40 al 50%, pero pueden verse afectados también nervios craneales, región cervical, lumbar o inclusive sacra. Una forma menos frecuente es la diseminación. En el caso de enfermedad diseminada, lo más afectado va a ser sistema nervioso central y puede dar una gran cantidad de síntomas como vasculitis, leucoencefalitis multifocal, ventriculitis, mielitis, mielorradiculitis, neuritis óptica, parálisis de nervios craneales, lesiones focales cerebrales o meningitis aséptica. La duración de las lesiones que son por reactivación es de 3 a 5 días, pero las costras como tal pueden persistir por 2 a 3 semanas. Del 20 al 30% tienen uno o más episodios, es decir, que un paciente que tiene un primer episodio tiene un riesgo de recaída del 10% durante el primer año. Y bueno, sí se hace más frecuente cuando los CD4 bajan por debajo de 500, como ya mencionamos. Puede haber otra manifestación que es la necrosis retiniana progresiva, sobre todo cuando los CD4 están por debajo de 100. Las lesiones de varicela zóster son tan típicas que usualmente pues estas dan pauta al diagnóstico, es decir, basta con verlas y pues se puede diagnosticar, ¿no? Es muy característico. Podemos utilizar algunos métodos, sí, pero no necesariamente nos van a ser útiles para el diagnóstico, como es el caso de la serología. Podemos hacer también fluorescencia directa, podemos hacer determinación por PCR, pero solamente en aquellos casos en que las lesiones suelen ser muy atípicas o que por la presencia de muy baja inmunidad en el paciente, es decir, por cuentas muy bajas de CD4, estamos sobre todo haciendo diagnóstico diferencial con otras infecciones. En estos casos, pues lo que tendría mucha utilidad sería pues la biopsia y que nos descartaría también la presencia de otros agentes que pueden simular estas mismas lesiones que no son varicela zóster. Pero finalmente, en el caso del tratamiento, hay que recordar que en estos pacientes hay que iniciar el tratamiento antiviral. Hay diferencias entre la primaria no complicada, la complicada y la localizada en dermatomas. Cuando es una infección primaria, sí se recomienda el antiviral. Hay que remarcar el uso de la aciclovir 800 miligramos vía oral 5 veces al día, pero en el caso de la severa complicada, sobre todo en las formas en las que estamos sospechando que hay diseminación de esta infección, pues el aciclovir de 10 a 15 miligramos por kilogramo IV cada 8 horas por 7 a 10 días. Y en la forma más común, que como ya dijimos es la forma de los dermatomas, principalmente torácicos, pues también el aciclovir 800 miligramos vía oral 5 veces al día, y cuando son formas muy extensas, pues intravenoso 5 a 10 miligramos cada 8 horas hasta la resolución del cuadro. Esto es muy importante, se tiene que dar el tratamiento hasta la resolución. Vacunas no. Y en el caso de la vacuna por varicela, tener muy en cuenta que se trata de una vacuna con virus vivos atenuados y que por lo tanto estaría contraindicada en los pacientes con VIH. En el caso que se requiera, lo ideal es ponérsela a nuestro paciente una vez que la inmunidad ha sido reconstituida.
En relación al virus herpes simple, tenemos pues el virus herpes simple tipo 1, que como podemos ver en las diapositivas, es el tipo orolabial, que normalmente estamos acostumbrados a ver. Y tenemos también el virus herpes simple tipo 2, ¿no? Que es el más de tipo genital. Tienen una seroprevalencia muy alta en la población normal del 60% y 17% respectivamente. Y es por esto que es muy común en verlos en nuestros pacientes con VIH. El paciente que tiene VIH, hasta el 95% va a tener o ha tenido alguna vez un evento de virus herpes tipo 1 y el 70% va a tener también ya seroprevalencia para el virus herpes tipo 2. A pesar de que las manifestaciones principales pues son en el caso del herpes labial, pues esta sensación de pródromos y después de lesiones que van a evolucionar con pápulas, vesículas y úlceras que son en labios, que son muy localizadas o en la mucosa bucal, en un curso de 5 a 10 días y autolimitadas, vamos a ver que las presentaciones pueden llegar a ser muy graves, ¿no? En el caso del herpes genital, que usualmente pues también tiene más o menos esta misma evolución y tiende a ser muy localizado y autolimitado en un periodo de 5 a 10 días, vamos a ver que las lesiones pueden llegar a hacerse muy extensas, confluentes, a ser muy dolorosas. La afección mucosa puede acompañarse de secreción, no necesariamente de secreción purulenta, pero sí el paciente puede referirnos un poco de descarga en vagina o en uretra. Puede o no haber linfadenopatía, aunque en el caso de que se presenta es en el momento de la primoinfección. La presentación puede ser muy grande, puede haber proctitis con o sin úlceras externas, puede haber también queratitis, encefalitis por virus herpes simple, hepatitis por virus herpes simple, y también retinitis necrotizante. La enfermedad diseminada en este caso es muy rara, se asocia con CD4 menos de 100. Existe también una forma hipertrófica que puede encontrarse, que puede confundirse con incluso algunos tumores o que en algún momento pues necesite biopsia para el diagnóstico. Para el diagnóstico de virus del herpes simple, parece lógico que la clínica tan evidente nos podría ayudar a identificar las lesiones. Sin embargo, en algunos pacientes esas lesiones pueden llegar a ser muy atípicas. Se prefieren para el diagnóstico la PCR y también el cultivo viral. Lo que se puede realizar en algunos pacientes pues es la toma directa de la biopsia, sobre todo cuando tienen esta presentación atípica que he mencionado. Para el tratamiento, bueno, lo que más se realiza es tratamiento de los episodios, es decir, cuando se encuentra el virus en periodo de latencia, pues no se da nada, y cuando se activa el virus y el paciente presenta lesiones es cuando se da el tratamiento. En el caso de las lesiones orales o que estén cutáneas y que sean leves realmente, están indicados de la aciclovir en 400 miligramos vía oral cada 8 horas. En el caso de la afección mucocutánea severa, el tratamiento pues hay que pasarlo de forma intravenosa y en este caso, bueno, se da también aciclovir de 500 miligramos por kilogramo de peso y cada 8 horas o que puede ser también cada 6 horas, incluso dependiendo de la gravedad de las lesiones. Bueno, es muy importante que cuando las lesiones empiezan a presentar una regresión, podemos cambiar el tratamiento a vía oral y no se va a suspender el tratamiento hasta que las lesiones estén completamente sanas. ¿Para quién está indicado el tratamiento crónico? Pacientes que tengan una recurrencia tan alta o pacientes que han llegado a cuentas menores de 250 a pesar del tratamiento y que queremos minimizar su riesgo también. Podemos considerar en algunos dar una dosis de aciclovir de 400 miligramos vía oral cada 12 horas de forma pues indefinida. El virus humano tipo 8 nos causa la enfermedad llamada sarcoma de Kaposi. En cuanto al virus, en este caso la prevalencia puede ser muy variada y depender del área geográfica. En el caso de Estados Unidos se ha reportado del 1 al 5%, mientras que para África subsahariana se ha reportado del 30 hasta el 80%. Hay un incremento en la población que tiene VIH, así que como tal la infección por VIH se considera un factor de riesgo. Es también un factor de riesgo la población de hombres que tienen sexo con hombres, pero esto no significa que las mujeres no puedan tener también virus humano tipo 8. Y otro factor de riesgo que se considera, aunque no está muy bien correlacionado, es el uso de drogas intravenosas. Y finalmente, pues, la cuenta de CD4, que usualmente se presenta por debajo de 200 células, pero esto no quiere decir que no pueda presentarse también por arriba de 200. Se asocia este virus a todas las formas de presentación del sarcoma, incluido el sarcoma clásico, el endémico, el relacionado a trasplante, el relacionado a SIDA
y dos entidades muy raras que serían el linfoma primario de derrame pleural y la enfermedad de Castleman. La infección latente es asintomática, pero cuando hay activación, pues las manifestaciones clínicas son principalmente cutáneas. Se caracteriza por lesiones hiperpigmentadas que pueden ir de pápulas a nódulos, algunas muy características de la enfermedad y otras que pueden hacer un poco más difícil el diagnóstico. Se van a presentar lesiones orales como se observan en la fotografía, sobre todo en encías, en la cara interna de los carrillos y en paladar, aunque pueden estar en cualquier parte, lengua, base de la boca, que, bueno, se presentan en 1/3 de los pacientes y son predictoras de mal pronóstico. En este caso tendríamos que buscar lesiones gastrointestinales o en vías respiratorias. Podemos encontrar también afección linfática y en el caso de la afección visceral el diagnóstico se puede complicar un poco, pues los signos y los síntomas van a ser propios del órgano afectado, no va a haber una característica que nos haga buscar precisamente un sarcoma de Kaposi. El diagnóstico puede hacerse mediante la obtención de biopsias por medio de histología e inmunohistoquímica. Puede realizarse también la determinación del virus. Es importante que no usemos serología para el diagnóstico, puesto que la presencia del virus como tal o la infección previa pues no nos garantiza que nuestra enfermedad actual está ocasionada por el virus herpes 8. En el caso del sarcoma de Kaposi, en histopatología, como se observa en la figura, el patrón desorganizado de las células es lo que nos determina el diagnóstico. Para el tratamiento, la sintomatología disminuye y puede mejorar con el inicio de la terapia antirretroviral. Es decir, parte importante del tratamiento es la reconstitución inmune del paciente. Sin embargo, en los casos de la cutánea diseminada o en los pacientes que tienen la forma visceral, pues se recomienda no solamente el inicio de la terapia antirretroviral, sino combinarla con la quimioterapia. Es importante que esto no se omita, pues se ha asociado a un mejor resultado. Ahora, a pesar de esto, es posible que haya otra vez recaídas. Esta enfermedad puede exacerbarse con el uso de esteroides. Es por eso que debemos evitar el uso de esteroides en estos pacientes, sobre todo cuando sospechamos ya formas diseminadas o viscerales. En caso de que se requiera utilizar los esteroides por alguna otra causa, pueden usarse, pero se debe mantener al paciente bajo vigilancia estrecha. El virus JC es un poliovirus, es decir, pertenece a un grupo de virus muy pequeños. Lo han asociado a la leucoencefalopatía multifocal progresiva y esta se caracteriza por tener una afección al sistema nervioso central. Lo que tiene de diferencia es que en el sistema nervioso central va a afectar de tal forma a las neuronas que pues estas prácticamente pues van a morir. Es característico que el paciente presente un rápido deterioro cognitivo y que además tenga alteraciones en la marcha, en la coordinación, es decir, que presente alteraciones cerebelosas. También puede presentar alteraciones corticales muy localizadas que pueden llevar al paciente pues a crisis convulsivas, sobre todo por radiología. El estudio de preferencia es la resonancia magnética y bueno, en resonancia magnética es muy característico que las lesiones pueden ser diseminadas. Bueno, se observan hipointensas en T1, es decir, negras, e hiperintensas en T2, es decir, brillantes, y se pueden diferenciar de otras patologías en el sistema nervioso central, por ejemplo, en el caso de toxoplasma, ya que toxoplasma, como podemos ver en la imagen del lado de su derecha, produce efecto de masa, es decir, desplaza las estructuras a su alrededor, mientras que en el caso del virus JC, pues esto no existe, es básicamente desmielinizante, no hay desplazamiento. Algo que puede ser muy útil en este caso es el uso de la espectrometría en la resonancia magnética, la cual este daño que les comento pues se va a reflejar en una disminución del pico de acetilcolina y de un aumento de la colina, lo que nos puede ayudar a identificar estas lesiones de algunas otras. Por eso el gold standard para el diagnóstico del virus JC pues es la biopsia cerebral o la determinación de virus en el líquido cefalorraquídeo por medio de PCR. La PCR puede tener una sensibilidad que varía del 72 al 92%, pero la especificidad pues va del 92 al 100%. En el caso de la biopsia, la sensibilidad también puede ser muy baja, puede llegar al 64 o hasta el 96%, pero bueno, el diagnóstico es en el 100%, entonces sería nuestro gold estándar, como ya mencioné.
Eh, lo difícil de esta enfermedad es que no hay un tratamiento específico, es de mal pronóstico, el pronóstico es muy pobre, hay un deterioro rápido y además cuando se logra tener cierta disminución de la enfermedad, pues va a haber secuelas neurológicas siempre. En estos pacientes, lo que se recomienda en el caso del virus JC asociado a VIH, pues se recomienda el inicio de la terapia antirretroviral lo más pronto posible. La reconstitución inmune puede limitar el daño, pero no necesariamente revertirlo. Es decir, podemos limitarlo, pararlo y pues evitar que siga avanzando en nuestro paciente. Se han probado algunas cosas y lo que sí está en las guías es que no están indicadas, por ejemplo, el inhibidor de la topoisomerasa, que es el Topotecam. Tampoco están indicados los bloqueadores del receptor 5-HT2A. No están indicados los fármacos antimaláricos que también se han probado. Tampoco se ha probado el interferón alfa ni el interferón beta. Y bueno, como ya mencioné, en este caso el diagnóstico es más difícil, sobre todo porque no hay herramientas suficientes a veces y el pronóstico es muy pobre.